Bueno, pues gracias. Ya me habéis presentado yo. No voy a hablar de inteligencia artificial, yo voy a describir toda la serie de iniciativas un conjunto de ellas que llevé a cabo en el pasado, en la etapa 2012-2017 ante todo, tratando de aportar datos anónimos agregados a la mejora de la gestión pública con muchos interlocutores del lado del sector público, no solo en España, también en países como México, etcétera. Esto es un paso previo al uso de la inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas, pero quizá también es un paso necesario, ¿no? Para que las administraciones se doten primero del convencimiento de que esto puede llegar a serles útil y luego de las capacidades para poder transformar por ellos mismos el dato raíz en estadísticas que guíen decisiones. Entonces, bueno, muy brevemente, em, lo que tratábamos de hacer ver en aquel periodo, y fijaos que es un periodo incluso anterior al Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? 2012-2017. Este tipo de iniciativas siguen vivas, ahora las llevan a cabo otros compañeros de lo de VA, yo ya no estoy directamente involucrado, pero sí me sirvió como un aprendizaje muy interesante. Entonces, lo que tratamos de hacer ver es que muchas de las decisiones que hasta entonces se han tomado en base a encuestas, pues se pueden tomar en base a nuevas fuentes de datos. Ocurre que muchas de estas fuentes están en manos de agentes del sector privado, ¿no? Entonces, hay que tratar de cerrar esa brecha entre sector público, sector privado y firmar acuerdos de colaboración para poder acceder a estas fuentes. En definitiva, como digo, una encuesta en un tamaño muestral de 10.000 personas ya es una encuesta importante en términos de coste también. Es una foto fija de un momento dado, no tiene dinamismo. Bueno, es verdad que si una encuesta está muy bien hecha, pues tiene menos sesgo muestral que las fuentes Big Data que se pueden utilizar. No obstante, se pueden hacer muestreos sobre las fuentes Big Data para mitigar esos sesgos, ¿no? Entonces, donde en una encuesta al uso estamos hablando de 5.000, 10.000, 20.000 personas a las que se les ha preguntado una cuestión específica y dependemos de sus propios sesgos cognitivos o sus sesgos de memoria a la hora de reflejar la realidad, cuando nos basamos en analizar cómo se han comportado muchas más personas, estamos un par de órdenes de magnitud por encima, estamos hablando de la actividad de millones de personas a nivel país o cientos de miles a nivel de una región, y además de forma continua, que podemos sacar, ya no estamos viendo una foto fija, estamos viendo el vídeo, ¿no? Estamos viendo la evolución temporal, esto es muy importante para analizar según qué efectos, pues tenemos muchas ventajas. Ocurre que es lógico que haya miedo en abandonar las metodologías tradicionales basadas en encuestas hasta no haber garantizado que estas nuevas metodologías basadas en Big Data, en nuevas fuentes de datos, pueden cubrir ese vacío, ¿no? Y hay un periodo transitorio donde hasta que la nueva fuente de datos adquiere el nivel de rigor y le da seguridad al usuario final suficiente, o al menos al mismo nivel que tenía basándose en encuestas, pues hay una doble metodología que tiene que convivir hasta que finalmente opte por una de ambas, ¿no? Hemos ordenado aquí distintas fuentes de datos por utilidad potencial y en función del volumen de datos o número de interacciones que tenemos, ¿no? Entonces, los datos de telecomunicaciones, cuando nuestro terminal móvil de forma pasiva, sin ninguna acción por nuestro lado, se comunica con la red de antenas de la operadora, esto lo hace determinadas veces por hora, incluso por minuto. Bueno, pues está compartiendo la ubicación de ese terminal móvil dentro de las áreas de influencia de cada una de las antenas. Esto puede ser extremadamente útil para responder a la pregunta de dónde está la gente. Luego, para responder a la pregunta de qué está haciendo la gente, tenemos las redes sociales, evidentemente, aunque tienen sus sesgos, ¿no? Una encuesta de intención de voto basada en redes sociales estaría absolutamente sesgada y sería poco de fiar, a no ser que se muestre así y se equilibrase. Las opiniones no son hechos, hechos son
pues eso, lo que decía, ¿dónde está la gente en función de datos de navegación, de datos de movilidad o qué es lo que está haciendo la gente? Esta pregunta se responde mucho mejor a través de fuentes como los pagos hechos con medios electrónicos, tarjetas, aplicaciones móviles, que son las que en mi grupo de trabajo explotábamos. Entonces, bueno, más o menos Juan, disculpa, para ilustrar, sí, disculpa, es que aparece como una barra de que estás compartiendo la pantalla y tapa, no sé si la barra se puede mover y poner. Ahí, ahí perfecto, yo creo está. que me para. Muchísimas gracias, disculpa. Perfecto, yo creía que solo la veía yo, perdona. No, Entonces, el mensaje, siguiendo con el mensaje. Las preguntas relevantes necesitan respuestas basadas en datos recientes, precisos y a veces dinámicos. No siempre, pero sí a veces. Por ejemplo, ¿cuál es la población de una ciudad dada? Bueno, no me está funcionando ahora esto. En concreto, Nueva York, 8.398.748 habitantes y lo damos con mucha precisión y parece que es un dato pues bueno, absolutamente riguroso. Lo será porque se ha llevado a cabo a través del censo, que es una metodología muy rigurosa, pero es desde luego, ¿por qué 48 y no 49 o no 47? Es la pregunta primera que yo me hago, ¿no? ¿Dónde figuran los visitantes o los trabajadores, los commuters que viven en Nueva Jersey, pero pasan cada día a Nueva York y que están realizando consumos de servicios urbanos, de agua, consumos eléctricos, están haciendo uso de la red de transporte de Nueva York? La imagen de Nueva York no es una foto fija, es una imagen que cada hora cambia. Y aquí vemos perfectamente las horas punta, las horas de entrada al trabajo, de salida del trabajo, y esto puede ser necesario para responder determinadas cuestiones más allá de la foto fija que extrae el censo en un momento dado. Decisiones de gestión que puedan requerir dinamismo. En definitiva, tratamos de aportar datos vivos, datos en alta resolución geográfica también, porque generalmente los datos estadísticos o los datos oficiales abarcan provincias, abarcan comunidades autónomas o términos municipales, pero dificilísimamente abarcan un barrio. Necesitamos información reciente y rigurosa y, sin embargo, como las metodologías basadas en encuestas son caras, muchas veces la frecuencia de compartición de datos o de obtención de datos mediante encuestas pues es trimestral, anual. No tenemos datos en alta resolución temporal. Y lo que queremos, en definitiva, es basar decisiones ágiles, acertadas y tomar acciones basadas en datos. De nada serviría la analítica per se, es decir, hacer un esfuerzo analítico, si luego no va a guiar toma de decisiones basada en evidencias, pues es también estéril, es un coste hundido innecesario. Pasos a dar, evidentemente, cuidar muchísimo la privacidad, ¿no? Nosotros, ya decía que iniciamos este tipo de iniciativas antes de que existe el Reglamento General de Protección de Datos, pero ya teníamos en cuenta muchas de estas cuestiones, ¿no? Pedíamos el consentimiento de los usuarios de tarjeta cuando contrataban una tarjeta de crédito para hacer análisis estadísticos y mejorar nuestros procesos de trabajo. Y luego, posteriormente, pues pasábamos a anonimizar, borrando campos directamente identificativos de un usuario de tarjeta, el nombre del DNI, el identificador de cliente, por supuesto, pero incluso su número de tarjeta pasaba a ser haseado, ¿no? Y luego nunca hemos compartido datos desagregados, siempre hemos procedido a generalizar, ¿no? Por ejemplo, las fechas de nacimiento con día, mes, año, pues siempre se han transformado en rangos decenales de edad, lo cual permite además comparar con los rangos de los institutos oficiales de estadística. Procurábamos adaptarnos a los estándares que ya existieran. Hacíamos una transformación de la dirección de residencia, nos quedábamos únicamente con el código postal, que es una resolución suficiente para hacer los análisis que queríamos hacer. Manteníamos género y otros atributos que podían segmentar y que podían ser útiles en función del estudio al que aplicásemos los datos. Luego hacíamos agregaciones espaciales y temporales, de tal modo que si queríamos ser muy dinámicos y ver qué es lo que sucede a la hora o al día en un territorio, pues este territorio tiene que ser muy amplio, tiene que ser toda una ciudad o toda una región. Si queremos, sin embargo, ser muy resolutivos en el ámbito geográfico y queremos saber lo que pasa en una manzana, queremos saber lo que pasa en un barrio, pues lo que hacemos es ampliar el periodo de estudio para abarcar siempre un mínimo número de personas y un mínimo número de comercios implicados para describir la transaccionalidad en estas zonas.
¿Y aquí aplicábamos estos análisis? Pues, por ejemplo, a los del turismo, ¿no? Esto es un pequeño análisis, un piloto que hicimos para ver qué pasaba en la ciudad de Valencia, de dónde provenía el gasto en función de las provincias de origen de quienes habían realizado pagos en la ciudad de Valencia, ¿no? El mayor gasto lo realizaban los madrileños, seguidos de los barceloneses, alicantinos. Bueno, esto es un reflejo también de la demografía y poder adquisitivo de cada una de las regiones de España. Y para eliminar este efecto, pues lo que hicimos fue hacer un análisis per cápita. Y entonces ya afloran que provincias como Cuenca, Albacete, generalmente las provincias limítrofes que tienen a Valencia capital como uno de sus centros de servicios, pues tienen un gasto per cápita mucho mayor, sobre todo además teniendo en cuenta que estamos analizando un periodo de 3 meses, de junio a agosto, y que aquí cuenta la recurrencia. Es decir, si una persona de Cuenca ha estado 4 veces en Valencia en este periodo de tiempo, pues va a computar más que una persona de Madrid que fue una ocasión. ¿Qué más hicimos? Pues hacer análisis espaciales, ¿no? Un poco ver cómo se divide el territorio español en función de cómo la gente realiza sus pagos, ¿no? Como Madrid es la ciudad de servicios principal, también excediendo sus fronteras administrativas para las provincias de Guadalajara, Toledo, Ávila, como lo es Zaragoza para la provincia de Soria, pero no para la región de Fraga, que tiende más a Lérida por proximidad, ¿no? Como en realidad Denia está dependiendo más de Valencia capital que de la capital de su provincia, que es Alicante, que sin embargo pues se clusteriza junto con Murcia y capta mucho consumo de residentes en Murcia. Andalucía, Castilla y León, las grandes comunidades autónomas generalmente se fragmentan en regiones más pequeñas y únicamente Galicia mantiene el estatus que tiene dentro de sus divisiones administrativas oficiales. Y esto lo hicimos también a nivel local, es decir, este mismo análisis a nivel nacional que hemos visto anteriormente lo podemos hacer para municipios de gran escala, como Madrid, Barcelona, Ciudad de México. Analizamos un poco cómo se clusterizaban las distintas zonas de la ciudad y se agrupaban entre sí a través de un algoritmo no supervisado, un algoritmo greedy que agrupó de forma espontánea estos en función de los copagos que se realizaban entre hexágonos en los que habíamos dividido el territorio. El resultado pues es bastante curioso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los distritos de Madrid, de Barcelona, de México se delimitaron hace décadas y están fundamentando decisiones como las zonas de aparcamiento o las zonas de escolarización, en el caso de Barcelona. Es decir, decisiones tomadas décadas atrás pueden no corresponder a cómo la gente está utilizando un territorio, una ciudad hoy en día. Y efectivamente, en algunos casos las delimitaciones oficiales fueron confirmadas por los datos, pero en muchos otros, y en el caso de Madrid, pues vemos el distrito de Chamberí, el distrito de Chamberí de facto no existe. Todas sus zonas corresponden al distrito centro, zona de Argüelles o zona norte de Castellana. Entonces, bueno, pues esto es un análisis basado en datos a partir de millones de transacciones hechas en una ciudad como Madrid a lo largo de todo un año. Podría dar que pensar, podría replantearse la delimitación de los distritos en estas ciudades. Y luego también hicimos un análisis de especialización por zonas, en función del tipo de gasto que se estaba registrando. Es bastante sencillo ver dónde están gastando los turistas, extranjeros por un lado, nacionales por otro, donde vemos un mayor consumo de comercios de proximidad, farmacias, panaderías, etcétera, y donde podemos incluso llegar a delimitar esa ciudad de los 15 minutos de la que todos hablamos últimamente. Podemos también encontrar zonas gemelas en ciudades diferentes y esto es útil, es mudar a esa ciudad y sabes que conoces en tu ciudad de origen cuál es el barrio que te gusta y puedes encontrar un barrio similar, en este caso en Barcelona, México, o puedes querer abrir un nuevo negocio sabiendo dónde está funcionando bien tu negocio en tu ciudad de origen. ¿Qué más hicimos? Moviéndonos ya no en la escala geográfica, sino en la escala temporal, pues hicimos un análisis del índice de comercio minorista que publica el INE cada 3 meses, lo publica encuestando a 12.500 negocios y nosotros pues lo hicimos analizando qué es lo que sucede en 1.000.000 de comercios. Y además podemos modular la periodicidad de publicación pues casi a voluntad, ¿no? También hemos visto cómo impactan las medidas de restricción de tráfico en una ciudad como
Madrid, ¿no? Aquí hubo un gran debate. em, Porque se amplió la zona peatonal, ambas aceras del eje de Gran Vía en la ciudad de Madrid, y durante un tiempo esto se hizo de forma experimental con elementos provisionales. Bueno, quisimos ver cómo había sido el efecto bueno, el artículo está en abierto, está publicado y podéis ver cómo hubo categorías comerciales beneficiadas como las de ocio y restauración, hubo alguna categoría comercial un poco más perjudicada como la de moda, y bueno, pues es una forma de basar los datos en evidencias empíricas. También medimos el impacto de la mayor festividad que hay en la ciudad, el World Pride. Esto lo hicimos junto con el Ayuntamiento de Madrid bueno, se vio el impacto positivo en términos del gasto realizado por todos los visitantes que vienen a la ciudad, evidentemente en tiempos pre-COVID, estamos hablando del año 2018, creo recordar. En tiempos COVID lo que hemos visto es cuál ha sido el nivel de descenso de consumo durante el confinamiento y la velocidad a la que se ha regresado a la normalidad paulatinamente, y todo esto en alta resolución, en distintas geografías a distinto ritmo y en distintas categorías de actividad a distinto ritmo. Y todo esto pues lo están publicando los compañeros de VA Research, siguen haciendo este tipo de análisis basados en la misma fuente de datos. También llegamos a distinguir, etiquetar un poco cuál era el entorno habitual de cada uno de los usuarios de tarjeta de VA en España y en México, porque es muy interesante monitorizar el turismo doméstico cuando uno está saliendo de su zona de residencia, trabajo u ocio habitual y está realizando turismo en el país fuera de estas zonas de entorno habitual. Esto lo aplicamos en una colaboración con el Ministerio de Turismo de México, la Secretaría de Turismo, para distinguir esta fracción que estáis viendo en este pie chart arriba, donde vemos el gasto realizado por turistas extranjeros, residentes y turista nacional. Bueno, pues las opciones turista nacional y residente son muy difíciles de discernir con otras metodologías que no sean estas. Y por último, pues bueno, ya citaba Cristóbal antes los 17, en realidad 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo estas nuevas fuentes de datos, fuentes de información, pueden ayudar a tener una mejor visión sobre cómo evolucionan estos indicadores, porque no dejan de ser KPIs de progreso, ¿no? Aprovechemos todas las posibilidades que hay para ver cómo de verdad evolucionan, y desde luego las fuentes Big Data son unas de ellas, ¿no? Los datos de pagos, los datos de buscadores en web, datos de análisis del territorio vía satélite con alta frecuencia, ¿no? Para analizar fenómenos como las inundaciones, etcétera, datos de telefonía móvil. Junto con Naciones Unidas, nosotros en concreto llevamos a cabo también una colaboración para ver cuál había sido el efecto de una catástrofe natural, en concreto un huracán, el huracán Odile, que azotó la península de Baja California Sur, y como era un evento anunciado, al contrario que un terremoto, pues vimos cómo la gente hacía acopio de alimentos, de agua, cómo se prepararon para este evento, y medimos la distinta velocidad de recuperación por geografías y también por segmentos socioeconómicos, y la capacidad, la recuperación fue pues distinta en función del poder adquisitivo de la gente, incluso en función del género. Bueno, pues hay elementos curiosos en un estudio que también está en abierto. Y bueno, cierro ya con una serie de reflexiones y dilemas en torno a cómo activar este tipo de compartición de datos, ¿no? ¿Se puede activar dato disociado o pseudonimizado pero desagregado? O este sería el dato más valioso desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista analítico es lo que más flexibilidad da también para mitigar sesgos y para hacer muestreos sobre el dato raíz. Ocurre que hay pues problemas de privacidad porque, bueno, no es del todo imposible, a partir del dato desagregado, llegar a realizar una asociación con la identidad, cruzando sobre todo con fuentes extra de datos, ¿no? No es muy fácil, pero no sería imposible. Lo que sí es imposible es identificar a una persona en un conjunto de datos ya agregados, datos estadísticos, con un suficiente nivel de agregación. Conocéis el concepto de K-anonimidad, etcétera. Ocurre que pierdes flexibilidad analítica. Cuanto más agregado esté el dato, menos útil es desde el punto de vista de la investigación o toma de decisiones, ¿no? Y luego están, pues hay otros elementos como el de la industrialización de las comparticiones de datos. Las primeras extracciones las hacíamos de forma manual. Las últimas extracciones, pues habíamos desarrollado servicios API que siguen en funcionamiento para que los datos se consuman en lenguaje máquina a máquina. Si alguien ha desarrollado una aplicación
que luego lleva a cabo sus propios análisis y visualización de datos, pues puede hacer llamadas API a estos servicios y de forma automática va a obtener los datos ya agregados, ¿no? Y esto es lo que permite escalar y lo que permite dar servicio a miles de usuarios potencialmente. Algo imposible con las agregaciones o comparticiones manuales, evidentemente. Luego también participé en un grupo convocado por la Comisión Europea en los años 2019, creo que fue durante el 2019, donde se nos juntó a una serie de personas, 25 expertos del ámbito de la administración pública y también del ámbito de los proveedores de datos de la empresa privada, para analizar y diagnosticar por qué esto no estaba sucediendo en mayor escala, cuáles eran las barreras, cuáles eran los problemas, y aquí vimos un poco distintas alternativas que hay, ¿no? Y, en la primera de ellas es el modelo más evidente, más sencillo. La empresa actúa como fuente de datos y lleva a cabo todo el esfuerzo analítico y de provisión de resultados. La administración pública se constituye como mera usuaria sin demasiada influencia, aunque puede poner requisitos, evidentemente es el cliente, pero sin demasiada influencia sobre la parte analítica. Otra alternativa es que la administración pública acceda al dato más desagregado y pueda, por tanto, llevar a cabo ella misma con sus recursos humanos, sus equipos, su talento, los análisis y el desarrollo de software para llegar a la visualización final de resultados. Esa es otra alternativa. Y una novedad que ha surgido recientemente es la constitución de una entidad intermediaria de confianza que pueda llevar a cabo la parte analítica y hacer de puente entre el proveedor de datos y el usuario final de la información ya agregada, la información analítica final. Y bueno, pues todo esto tendrá que escalar si hay un beneficio tangible y un impacto positivo para la sociedad en su conjunto en todo ello. Lo natural es que evolucione y se lleve a cabo más allá de las pruebas de concepto que muchos hemos hecho y se lleve a constituir pues una rutina y una rutina y una toma de decisiones basada en datos pues sostenida y no puntual, ¿no? ¿Barreras para que esto ocurra? Bueno, hay falta de incentivos por parte de las empresas proveedoras de datos. Hay a veces una clara falta de incentivos porque, bueno, no es su actividad principal. Es decir, la actividad principal de una empresa de telecomunicaciones o de banco, evidentemente, es prestar servicios de comunicación o de servicios financieros, pero esto es una nueva actividad colateral y muy periférica a la actividad central, ¿no? Los ciudadanos, bueno, pues tienen falta de incentivos y se ha visto también en el contexto COVID, tienen falta de incentivos para compartir incluso datos que podrían ayudar a paliar, a tener una mejor visión sobre las dinámicas en un contexto de pandemia, ¿no? Fue Francia la que trató de desplegar una solución análoga a Radar COVID, pero con una centralización de datos. Se encontró con la oposición de muchísimos colectivos y, bueno, la opinión pública en general, ¿no? Entonces, si no confiamos en que nuestras administraciones públicas pueden hacer un correcto uso de la información, pues entramos un poco en una pérdida de oportunidades que no se está dando en sociedades más tecnófilas o que tienen claro que el bien colectivo está por encima del bien individual, como pueden ser las democracias asiáticas, Corea, Japón, etcétera, que han usado la tecnología para luchar contra la pandemia con gran efectividad. Y luego tenemos problemas también del lado de los usuarios finales. Las administraciones públicas tienen a veces falta de capacidad incluso para digerir y analizar sus propias fuentes de datos, con lo cual no hay apetito para enriquecer sus fuentes de datos con fuentes de otro origen, ¿no? Y luego también hay, lo que citaba antes, una cierta desconfianza en las nuevas fuentes de datos y esto se podría paliar a través de formación, recualificación y de determinados presupuestos para innovación que les permitan trabajar con estas nuevas fuentes de información. Y hasta aquí creo que entramos ya en la fase de debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. La verdad que es que ha sido interesantísimo y yo creo que sobre todo los mapas el uso de las tarjetas revela muchos datos que pueden ser de muchísima utilidad. Todavía